Hola, miren esto, ni se atrevan, porque van a acabar todos en la lista negra de los Estados Unidos. Es este contundente mensaje de la congresista republicana María Elvira Salazar. Lo hizo en entrevista con NTN 24 y en minutos vamos a verla. En respuesta, miren ustedes ahora ni se atrevan, en respuesta a la siguiente denuncia, la denuncia que ha hecho el candidato que en primera vuelta presidencial en Colombia fue el ganador, pasó a esa segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella ha dicho que hay un plan de compra masiva de votos a favor del candidato oficialista Iván Cepeda, una denuncia bastante grave. Pretenden hacer una compra masiva de votos, ya tienen 60.000 millones de pesos. Y atención, esta muy grave denuncia del candidato Abelardo de la Espriella, a 18 días de la segunda vuelta electoral, alerta sobre una operación que él denuncia supuestamente ilegal de compra de votos que estaría fraguándose a favor de Iván Cepeda, a quien enfrentará en las urnas el próximo 21 de junio. Aquí están las imágenes de los dos candidatos. Abelardo de la Espriella denunciando que la candidatura de Iván Cepeda tiene un plan de una compra masiva de votos. Es la denuncia que hace Abelardo de la Espriella, no la hacemos nosotros, es la denuncia. Lo que pasa es que esta denuncia ya está en los oídos de las autoridades de los Estados Unidos, quienes tienen toda la intención de buscar de alguna manera garantizar la transparencia de esa segunda vuelta presidencial en Colombia. Esto es lo que denuncia Abelardo de la Espriella. Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe, metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace 4 años, porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano. Según Abelardo de la Espriella, según la campaña de Abelardo de la Espriella, esta es la lista de quienes, según él, según su campaña, son los mercaderes de la política, los mercaderes del voto, la supuesta trama de compra de votos a favor de Cepeda. Por un lado está el clan de los hermanos Torres de Barranquilla, aquí, liderado por Euclides Torres. Euclides Torres es una persona que se le ve en muchas ocasiones muy cerca a Gustavo Petro. Eduardo Pulgar, ese ex senador del partido de la U, tiene una condena por tráfico de influencias y cohecho. Según la denuncia, estaría en la compra de votos aquí, en Soledad Atlántico. En Barranquilla sería el clan de los Torres, es lo que dice Abelardo de la Espriella. En Sucre, según la denuncia de la campaña de Abelardo de la Espriella, de ADLE, sería Mario Fernández Alcocer, ex senador y primo de Verónica Alcocer, la primera o ex primera dama, la esposa o ex esposa, ya no sabemos pues cómo lo van a definir, de Gustavo Petro. Y en el Cesar sería Alfredo Ape Cuello Baute, representante a la Cámara del Partido Conservador. Bueno, en el departamento del Cesar. Esta es la denuncia que hace Abelardo de la Espriella y es la denuncia que empiezan a recibir en los Estados Unidos. No serían los únicos, pero son los que Abelardo de la Espriella o su campaña han puesto, según ellos, con nombre propio. Lo han dicho con nombre propio. Que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista OFAC y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares. Pero no son solamente ellos. Además, el candidato ganador en la primera vuelta, es decir, que sacó más votos que el segundo candidato que pasó para ya los comicios finales, apuntó de manera directa contra el muy conocido Armando Benedetti. Ustedes lo saben, hombre permanentemente en el poder en los diferentes gobiernos, actual ministro del Interior del gobierno Petro. Así lo dijo: Benedetti es un comprador de votos y un delincuente de la peor calaña. Así es como está haciendo la denuncia Abelardo de la Espriella. Benedetti es un delincuente de la peor calaña y lo están llamando para que compre votos, como los compró cuando estuvo en la campaña de Petro, y de eso hay grabaciones que ustedes revelaron en semana, frente a las cuales no ha pasado nada. No se equivoquen.
es una bestia, pero una bestia del mal. Vamos a detenernos aquí un momentico y vamos a recordar a Armando Benedetti. Armando Benedetti, el ministro del Interior, el actual ministro del Interior del gobierno Petro, él ya está incluido en la lista OFAC, muy temida lista de los Estados Unidos desde el 24 de octubre de 2025, junto al propio mandatario, con Gustavo Petro, además Verónica Alcocer y Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente. Benedetti, el mismo que en el año 2023 le sacó en cara a gritos a la entonces superpoderosa jefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia, y la mujer que todos decían era la más cercana, la que movía los hilos del poder ahí en Palacio, en la casa presidencial. Y le gritaba que él había conseguido 15.000 millones de pesos en la anterior campaña, en la de hace 4 años, en la campaña presidencial de Petro en el 2022, y que gracias a esa actuación de él habían conseguido los votos necesarios para que ganaran en la costa Caribe. Y la amenazaba y le decía, y donde yo cuente dónde salieron esos 15.000 millones, todo se hunde, nos hundimos todos, era lo que gritaba Benedetti, es decir, 15.000 millones, obviamente 15.000 millones en la oscuridad, dineros que obviamente si algún día la justicia llega a averiguar qué tan cierto fue eso y de dónde salieron esos dineros, según el mismo Benedetti, se hubieran hundido todos. Es bueno tener la memoria, escuchémoslo. Entonces, por favor, no me vengan a decir que fue por Juana, por Pedra, que yo estuve por lo que sea. Vamos a matar gente. Ay, me han enterado 3 horas ahí. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política. Un man que consiguió 15.000 millones de dólares, que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran a los hoteles, para que se viera para acá todo demás. O sea, nadie, ni Petro trabajó más yo que yo en ese grupo de campaña. Si no hubiera sido por mí, no gana ni hueputa, no gana nunca. Uno que ayer cuando salí de Palacio yo me fui llorando, me fui con el ojo lágrimas, que no hay derecho a que tú, olvídate de Petro puede ser un hueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyaran, pero te es hueputa. Era al revés, era como tratando de arrostrarme, tú no vales verga, pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y no es amenaza, no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torretas. Esto era lo que revelaba la revista Semana en ese entonces. Ahora en esta entrevista, Armando Benedetti, en la última entrevista de la revista Semana, Armando Benedetti hace las denuncias de las que estamos hablando. Y bueno, aquí están. Desde el Partido Republicano, los congresistas cercanos a Donald Trump diciendo si es cierto ese plan para una compra masiva de votos a favor del candidato Cepeda, ni se atrevan, acabarán atrapados en la lista negra. Lo hace la representante María Elvira Salazar después de hacer parte de una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, contestándole las preguntas al periodista NTN 24 en Washington, D.C., Roberto Macedonio. Escuchen ustedes muy bien esta parte de esa conversación que tuvieron y en la que María Elvira Salazar deja muy claro que los Estados Unidos están siguiendo de frente, con los ojos puestos en las elecciones de los colombianos. Ya lo dijo el secretario Rubio, la lista negra de los Estados Unidos, OFAC, quitarle las visas a ellos, a sus familiares. Es que sabemos que esta administración no está jugando y que cuando se trata de preservar la democracia, miren lo que hicieron con Maduro. ¿Por qué lo hicieron? Porque Maduro había usurpado la democracia. Así que eso es un mensaje muy claro para todo aquel en Colombia que esté participando de un fraude masivo, que no lo haga. Porque los Estados Unidos, Trump tiene 3 años más y en 3 años los agarran. Así que ni se atrevan. ¿Los agarran quiere decir que podrían acabar en prisión estas personas que lo intenten? No, podrían agarrar en la lista negra de los norteamericanos y podrían muy bien y muy claramente en todo tipo de assets, de activos que tengan en los Estados Unidos pueden ser confiscados. Ahí está la lista de OFAC, ahí está la lista de los visados y ellos y su familia. Así que es un mensaje muy claro. Ojo, es la advertencia que hace María Elvira Salazar si llegan a descubrir de los Estados Unidos que están comprando votos en Colombia. Ahí está la lista OFAC. Todos sus activos en Estados Unidos pueden ser confiscados. Está la visa, les pueden quitar la visa y ni
pensar en otros temas mayores como podría ser la justicia de los Estados Unidos. Ella dice, no sé, pero están todas las opciones sobre la mesa. Y atención, porque en la noticia tiene los ojos puestos en esta denuncia de Abelardo de la Espriella. La congresista republicana María Elvira Salazar también lo hizo en su comparecencia, en las preguntas al secretario de Estado Marco Rubio sobre precisamente la situación de Colombia. Ella le preguntó directamente al secretario de Estado sobre las acciones que tomará la administración Trump ante esta segunda vuelta en Colombia y sobre todo ante estas amenazas de un fraude gigantesco que ella dice tiene información se estaría fraguando en Colombia. Miren cómo le preguntó y miren la respuesta contundente de Marco Rubio. ¿Podemos sancionarlos con sanciones de la OFAC, cancelar las visas para ellos o sus familias o miembros familiares? Sí, mire, no, yo diría que vamos a ser muy enérgicos en asegurar que haya elecciones libres y justas en Colombia y pondremos todo nuestro poder para asegurar que eso pase. Ahí decía Marco Rubio que no permitirán que falten las garantías electorales en Colombia. Están advertidos, muy advertidos en Colombia. Y Abelardo de la Espriella, mientras hacía esta denuncia públicamente de ese presunto plan de compra masiva de votos en la campaña de su contendor Iván Cepeda para que el petrismo siga en el poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó y le envió un claro mensaje de respaldo total y absoluto al candidato opositor y dijo, escuchen esto, que los resultados de las elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. El apoyo de Donald Trump, escúchenlo. Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Abelardo se enfrentará a un marxista de la izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de julio. Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor para mí dar a Abelardo mi respaldo total y absoluto. El Tigre, Abelardo de la Espriella, no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia. Con esta imagen de un águila calva, símbolo de Estados Unidos, junto con el tigre, símbolo de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, miren ustedes cómo respondió precisamente el candidato colombiano al apoyo anunciado por Donald Trump. Dijo que ambos defienden la libertad y hacen un frente común contra el comunismo. Nuestras políticas de seguridad están completamente alineadas. El narcoterrorismo es el cáncer que destruye nuestras sociedades y lo enfrentaremos sin tregua, con resolución de hierro y sin disculpas. Nos mantenemos unidos en la sagrada defensa de la propiedad privada, la empresa libre, el crecimiento productivo y el bienestar de nuestros ciudadanos como el propósito más elevado del gobierno. Defendemos la libertad, presentamos un frente unidos contra el comunismo que busca envenenar nuestras repúblicas y nos uniremos a la alianza del escudo de las Américas para que la luz de la libertad nunca se apague en este hemisferio. Nuestro invitado hoy en el programa a la noche, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, como ustedes lo saben, es el fundador, el líder natural del partido, el principal partido opositor a Gustavo Petro, el Centro Democrático. Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias por estar aquí en NTN 24, en el programa La Noche. Placer. Claudia, muchas gracias a usted, muchas gracias a todo el equipo de NTN 24 y a todos los televidentes. Señor expresidente, quiero comenzar con esta noticia que ha sido muy importante hoy desde los Estados Unidos cuando los representantes y los congresistas más cercanos a la administración Trump están mandando esta alerta. Ni se atrevan, decía la representante María Elvira Salazar esta mañana a las cámaras de NTN 24, porque acabarán atrapados en la lista negra de Estados Unidos, refiriéndose a esa posible compra masiva de votos a falta de garantías y a un posible fraude. Decía ella que tenía fuentes que le informaban sobre un posible plan de fraude de cara a la segunda vuelta. Usted, quien también tiene conexiones muy fuertes con la administración Trump, con el secretario Marco Rubio, quien también se ha pronunciado, ¿qué cree que puede pasar en caso de que eso se llegue a fraguar? Unos temas muy concretos. Primero, el gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos en muchos territorios de votar por Iván Cepeda.
Ellos tienen esa alianza, ese contubernio con Petro y con Iván Cepeda. Segundo, en el pasado vivimos que se ganó la primera vuelta y se perdió la segunda por compra de votos. En una ocasión fue por Odebrecht, lo cual sigue en impunidad. Y lo tercero, a mí me parece importante lo que dijo el candidato Abelardo de la Espriella, que denunciaría internacionalmente a aquellos que compren votos. Me parece que es una precaución muy importante porque entre la imposición armada, lo que ha hecho ilegalmente el gobierno ha comprado votos con toda la fuerza, con toda la plata, con plata al debe. El presidente Petro ha violado la Constitución y la ley en esta campaña en las últimas semanas, como ha querido, impunemente. Entonces me parece bien importante esa preocupación de los Estados Unidos y lo que ha dicho Abelardo de la Espriella. Los vamos a señalar ante la comunidad internacional y ante los Estados Unidos. Ojalá eso sea un disuasor. Claro, y el mensaje directo desde los Estados Unidos. Aquí tenemos la denuncia de Abelardo de la Espriella diciendo pretenden hacer una compra masiva de votos y ya tienen 60.000 millones de pesos. Y lo más importante es que ha dado nombres propios. La denuncia señala personas. Nosotros no sabemos si esas personas realmente sean las involucradas o no. Lo que sí es cierto es que también señala a Armando Benedetti y dice que es un comprador de votos y un delincuente de la peor calaña, y estábamos recordando ahora cuando amenazaba él a Laura Sarabia de contar de dónde habían salido 15.000 millones de pesos, que aún la justicia no averigua eso en Colombia, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Frente a eso concreto, presidente, le quiero preguntar, en esa relación cercana que tiene usted con esas autoridades de Estados Unidos, ¿usted qué les está pidiendo? En su relación, por ejemplo, con Marco Rubio, el secretario de Estado, ¿qué está pidiendo concretamente de cara a esta segunda vuelta definitiva, el 21 de julio? Claudia, yo por estar recorriendo país, por ser un agitador de la calle, por estar en las calles de Colombia a toda hora, llevo muchos meses sin buscar una conversación con el secretario Rubio. Pero lo que he resaltado es el pedido de Abelardo de la Espriella, que lo apoyamos totalmente. Y a través de NTN 24, quiero decir, bienvenido lo que pueda hacer Estados Unidos. Ojalá la comunidad internacional se moviera. Por ejemplo, yo le dije a los observadores internacionales el domingo, ustedes no van a ver nada hoy domingo. Hoy domingo está todo tranquilo. Aquí ya el trabajo lo hicieron los grupos de bandidos en todo el país imponiendo votar por Cepeda y Petro comprando votos, llevando gente con plata a manifestaciones y violando la ley que le prohíbe al presidente intervenir en política y además la ley prohíbe que en esos últimos días previos a la elección haya manifestaciones públicas y Petro hizo compradas todas las que quiso. Y hablando de participación en política, ahora han manifestado sentirse agredidos por el apoyo del presidente Donald Trump a Abelardo de la Espriella, porque después de esas palabras de Trump felicitando a de la Espriella, el presidente de los Estados Unidos, tras las palabras de él felicitándolo, Gustavo Petro acusó al mandatario de Estados Unidos de intervenir en decisiones de otro país y de haber traicionado, según él, un acuerdo que hicieron en la Casa Blanca. Sobre eso tengo que decir lo siguiente. Primero, Gustavo Petro ha querido intervenir en elecciones de Estados Unidos. Hoy algunos congresistas norteamericanos le recordaron cómo él pedía en la Florida que votaran por los demócratas y donde finalmente perdieron. Segundo, ha buscado el apoyo de varios presidentes de la comunidad internacional. En el pasado tuvo un apoyo abierto, clarísimo, de Chávez y después de Maduro. Ese es un tema. El otro tema, el de la soberanía. Aquí la soberanía se está perdiendo a manos de los grupos terroristas. Estos grupos terroristas son una amenaza a la ciudadanía colombiana, son los que están ejerciendo el poder absoluto en compañía de Gustavo Petro y con el apoyo de Iván Cepeda, y son una amenaza a la comunidad internacional. A mí me parece que Abelardo de la Espriella debe dar cuanto antes el paso de un gran acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel para que le ayuden a combatir estos grupos terroristas. Puede pasar lo siguiente, Claudia.
Seguramente dicen, no, es Uribe por crear miedo. Si yo fuera presidente de Estados Unidos y veo que de Colombia me siguen despachando 2.100 toneladas de cocaína, que es una agresión continua a los Estados Unidos y que nada se hace en Colombia, en algún momento yo respondería con una acción militar. Eso hay que evitarlo. Y se evita es con autoridad y orden en Colombia, que ha ofrecido Abelardo del Espriella, y nosotros que apoyamos a Paloma Valencia, desde el domingo por la noche dijimos, para evitar que Colombia sea una sucursal del chavismo, apoyamos a Abelardo del Espriella. Libertades, pero con autoridad y orden. Abelardo del Espriella necesita urgentemente ese acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel. Y eso no es un abandono de soberanía, es una recuperación de soberanía para proteger al pueblo colombiano, soberanía que ha perdido el Estado colombiano porque la ha delegado en sus socios los terroristas. Hablando de eso, del apoyo que usted le da a Abelardo de la Espriella, señor presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿cuál va a ser entonces su acción en estas 3 semanas de campaña? ¿Lo va a acompañar en la campaña? ¿Usted va a hacer campaña a favor de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo se va a traducir ese apoyo, pero en lo real, en lo práctico, ese apoyo que usted le da a Abelardo de la Espriella? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un recorrido virtual por los 32 departamentos de Colombia y tenemos todo el partido con el mismo tema de redes todos los días. Y voy a ver, como apenas son 2 semanas, cómo combino. No es fácil, por ejemplo, hoy logramos hacer 2 departamentos, Santander y Norte de Santander. No hice el tercero por atender esta reunión con ustedes, que mucho agradezco. Mañana seguiremos en el tema, 32 reuniones más la de Bogotá. El sábado vamos a hacer una convención departamental en Antioquia, etcétera. Todo lo que podamos hacer, y así se le ha pedido a toda la militancia y a toda la organización del partido. En campaña entonces, presidente, campaña absoluta, el partido, el Centro Democrático, apoyo absoluto en campaña, acompañando a Abelardo de la Espriella en esta intención de llegar a la presidencia. Y espero que no les parezca raro, porque yo he vivido en campaña, estimada Claudia. Bueno, y sobre su partido, presidente, déjeme preguntarle, tengo mucha curiosidad, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente del Centro Democrático, el votante del Centro Democrático, la base del Centro Democrático, terminó votando por Abelardo de la Espriella y no por Paloma Valencia y su fórmula Oviedo? ¿Ay, qué pasó? ¿Cuál es su diagnóstico, presidente? Abelardo de la Espriella generó una gran emoción. Él desde el año 17 empezó a apoyar nuestras tesis. En junio del año pasado vino aquí a decirme que quería entrar en la precandidatura del partido. Como le informé a la opinión pública, le dijimos a él y al doctor Juan Carlos Pinzón que era tarde, que el proceso se había cerrado. Además estaba debatiéndose entre la vida y la muerte Miguel Uribe. Ahora el domingo se cumple 1 año de ese fatídico día cuando lo hirieron fatalmente en Bogotá. Y Abelardo avanzó en su campaña. Muchas veces nosotros dijimos, Paloma ganó transparentemente el proceso del partido. No es que Uribe la hubiera impuesto. Este es un partido institucional, serio, con unas reglas que se respetan. Ellos dijeron ambos, y yo también lo dije. Abelardo dijo, si Paloma gana, yo le cargo maletas. Paloma dijo, si Abelardo gana, votamos por él. Y yo lo dije. Ya en enero dejé de decirlo porque, como yo hablaba de aprecio que siento por Abelardo, por sus padres, empezaban a confundir el aprecio como que yo tuviera 2 candidatos. Y yo respeto mucho este partido, te voy a decir por qué. Yo he acompañado muchas campañas en Colombia. En este país había miedo político de hablar de seguridad. Ese miedo lo rompimos nosotros. Este partido es el pionero en haberle dicho a Colombia, sin orden y autoridad no hay paz. En este país, el único presidente enemigo del sector privado es Gustavo Petro. De aquí para atrás, todos han sido amigos del sector privado. Unos han ayudado, otros no tanto. Y nosotros siempre dijimos, sin un sector privado vigoroso,
no hay posibilidad de política social. Siempre lo que los gobiernos destacaban era qué entidades del Estado habían crecido, o habían incluido, o habían creado. Este partido dijo, Estado pequeño, cambiamos tendencias. Entonces yo que este partido, de principio a fin, ha hecho una oposición al gobierno de Petro, homogénea, clara. Paloma es una mujer muy valiosa. Paloma está en estas tesis no porque yo lo diga, porque ella lo siente. Ella con su juventud, que es de la edad de mis hijos, ha sido constructora de estas tesis. Ha tenido todo el mérito en esta batalla en el Congreso de la República y en la calle. Ganó el procedimiento del partido, ganó la consulta, perdimos con Abelardo y esa misma noche ella, con toda gallardía, palabra que no me gusta por algo que me pasó con una respetable juez de la República, ella con toda gallardía dijo, voto por Abelardo, y yo saqué un comunicado diciendo, se cumple la palabra. Votamos por Abelardo, por la Paloma, dije yo, Colombia ha descubierto una gran líder, Paloma Valencia, con toda la evidencia futura. Perdimos, asumimos la responsabilidad, votamos por Abelardo, por la Constitución, por las libertades, por el emprendimiento privado, por un Estado pequeño, por la cohesión social, para que Colombia no sea una sucursal del chavismo. Lo dijimos temprano, el domingo, antes de que anocheciera, y en esa tarea estamos, estimada Claudia. Presidente Uribe, vamos a hacer una pequeña pausa comerciales y ya regresamos para hablar nuevamente de voces que dicen que el uribismo ya tiene un nuevo heredero, que es Abelardo de la Espriella. Queremos saber usted qué opina, pero cuando regresemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Presidente, yo quiero que veamos una foto que además fue publicada en las redes sociales, en Instagram, que fue en septiembre del año pasado, tras una reunión suya con Abelardo de la Espriella. En esa foto hay un texto en el que ustedes aclaran que obviamente él es independiente, que usted es el Centro Democrático, que son procesos independientes, pero esa foto pudo haber sido interpretada, y se lo quiero preguntar, por las bases, por la gente, por quien elige el Centro Democrático, que usted definitivamente sí tenía una gran afinidad con él, y que aquí podría haber un apoyo. ¿Usted cree que de pronto esa interpretación ha hecho también desde antes, precisamente hasta tener usted un candidato del partido, tener un candidato con todo ese mecanismo dentro del partido que fue en diciembre? ¿De pronto esto no le ayudó precisamente a esa campaña de Abelardo, ese despegue de la campaña de Abelardo, pensando que era el candidato que a usted también le gustaba? Él se identificó mucho con las tesis de este partido. Por eso, apoyarlo ahora no hay dificultad. Pero por aquí vinieron muchas personas, Claudia. Lo mismo ocurrió con el doctor Juan Carlos Pinzón. Lo mismo ocurrió con Vicky Dávila. ¿Cuántas veces no dije yo que con mi afecto, mi aprecio por Vicky, mucha identificación en tesis que ella esposaba, etcétera? Recuerda que yo dije, aquí vino el doctor Fajardo, Claudia, hablé con él. Recuerda que yo dije, Colombia, para derrotar este camino de cubanización, esto de convertirnos en una sucursal del chavismo, necesita una coalición de Abelardo hasta Fajardo. Yo hice los domingos por la noche muchas veces unos foros con todos, Pinzón, Abelardo, Vicky, los que estaban en la consulta. No se había definido el proceso del partido, todos los precandidatos del partido. Yo busqué una gran coalición, Claudia, para derrotar a esta gente. Ahora, ¿qué digo yo en lo de Abelardo? Él hizo una campaña emocional muy bien hecha y él se afilió, mostró afinidad con las tesis de este partido, que recuerde yo desde cuando le viene mostrando, desde el año 17, y él hizo unos podcasts conmigo, y por ejemplo, en enero, hace año y medio, en una universidad en Miami,
Me preguntaron quién era el candidato. Yo le dije, no, todavía no tenemos tigre. Vamos a ver si resultan tigres, tigresas. De ahí viene ese tema. En un podcast con él, yo dije, nosotros no somos extrema derecha, somos extrema coherencia. Creemos en un país seguro con libertades democráticas, en la iniciativa privada, en la cohesión social, en el Estado pequeño. Le dije yo, eso es extrema coherencia, lo que hemos hecho. Él se identificó con estas tesis, pero muchas personas a mí me dicen, ¿cuál es su legado, Uribe? Le dije, lo bueno que hice en el gobierno se perdió en todos estos años. Lo que no me imaginé es que cuando en Colombia no se podía hablar de seguridad, porque ahí mismo venía un señalamiento, cuando en Colombia les daba miedo hablar de apoyo al sector privado y el Estado pequeño, hoy hay muchas personas que hablan de eso. Yo lo celebro. Tal vez una reorientación doctrinaria del país sea mi único legado. De un gobierno que hizo cosas buenas, también cometí errores, y que lo que ha pasado en estos 16 años que hace que salió del gobierno le ha hecho tanto daño al país que si uno le dice hoy a un joven, hombre, Uribe hizo unas cosas buenas en el gobierno, ese joven va a decir, ¿qué cosas buenas va a haber hecho? ¿Qué van a pensar los jóvenes que han vivido estos 16 años, estos últimos años de tragedia, que hubo un gobierno que hizo algunas cosas buenas, que derrotó tanto bandido, que hizo crecer tanto la economía, que redujo tanto el Estado, que le quitó el corazón del pueblo? Se lo quitamos a esos sectores cubanizantes por nuestra relación semana a semana con el pueblo colombiano, directa y personal durante 8 años. Ese es el único legado, y Abelardo interpretó muy bien esas tesis. Entonces, ahora, con el ejemplo de Paloma, nuestra gran líder en esta campaña, yo fui un gregario de Paloma. Y si ustedes revisan mi comportamiento, fui un gregario de Paloma, fue a sus órdenes, tengo por ella una profunda admiración por su transparencia y su verticalidad. Presidente, y frente a la fórmula vicepresidencial, a Juan Daniel Oviedo, ¿usted estuvo de acuerdo con eso? ¿O preveía o podía intuir que de pronto pasaría precisamente lo que pasó? No, muchas personas le dijeron a Paloma que estaba bien, y yo la apoyé y le dije que me parecía bien. Con él hay varias cosas. Primero decía, no, es que el Centro Democrático es extrema derecha. ¿Por qué no se puede tener aliados sin renunciar a los principios? Que habían unos santistas, pero ¿acaso Paloma renunció a su objeción al plebiscito? ¿Acaso Paloma renunció a su objeción a la JEP? ¿Acaso Paloma renunció a nuestro duro rechazo a este crecimiento de los narcóticos en Colombia? Oviedo, cuando estaba en el DANE, era aplaudido por todos los colombianos. A mí me parece que es una persona honorable, y estuve de acuerdo con Paloma en la seguridad, en la recuperación de la inversión privada, en políticas sociales, en la disminución del tamaño del Estado, y unos temas muy sensibles como la ideología de género, que nosotros la rechazamos. Paloma la rechaza. Oviedo dijo que no compartía, y también dijo, Paloma rechaza el cambio de sexo de niños. Oviedo dijo que no lo apoyaría. Pero hay críticas sobre él, como las hay sobre mí. Y la verdad es que yo creo que esto que se ha hecho ayuda a que muchas más personas no se tienten a votar por Iván Cepeda, que es la opción castrista, chavista, madurista para el gobierno. Es que, ¿por qué esta rabia de Petro ahora y de Cepeda? Este desconocimiento de resultados. Yo recuerdo, porque hablé mucho con Chávez, peleé mucho con él en público y en privado. Yo recuerdo que Castro le decía, me lo contó Chávez a mí, tienes que ganar el poder por la vía democrática y no entregarlo. Tienes que llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias. Haz elecciones cuando las controles. Entonces Petro ha perdido el control de estas elecciones a pesar del apoyo terrorista, y por eso está tan bravo, haciendo tanto daño. Hay que bregar que muchas de estas personas que estuvieron en esa consulta con Paloma voten por el doctor Abelardo del Espriella,
creo que ya lo dijo el doctor Pinzón, ya lo dijo David Luna, ya lo dijo el doctor Peñalosa. A mí me parece bien lo de Galán, que por lo menos dejó en libertad, y me parece que Juan Daniel hoy dejó en libertad. Hay que tener, con los pensamientos democráticos de Colombia, hay que tener mucha delicadeza a ver cómo logramos que Abelardo de la Espriella gane y gane ampliamente. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Ante todas las críticas, anoche el presidente Petro negó una posible renuncia para dirigir la campaña de Iván Cepeda y que no estaba interesado y no renuncia, que no lo iba a hacer, pero pues como siempre acusando a los medios de inventar. Bueno, después de que él mismo en su cuenta dijera textualmente, la cuenta de X, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente, pero entre tanto Petro sí insistió en que dará la batalla. Él dice que él está en campaña es por la vida. Miren ustedes. Obviamente. Yo lo que escribí es, me pongo al frente de la batalla por la vida. ¿Por qué confunden las palabras? La batalla por la vida es más allá de una campaña electoral. La batalla por la vida es que estamos a punto de caer en un abismo de muerte y de masacre. El abismo de la masacre es el que golpeó en Guaviare. Este departamento del sur del país está sumido en esa confrontación criminal entre las facciones de las FARC de alias Iván Mordisco y Calarcá. Calarcá, el que sigue como supuesto gestor de paz, con garantías, con órdenes de captura levantadas gracias a la decisión de Petro. Ayer el Instituto Nacional de Medicina Legal culminó ya la identificación de las víctimas de esa masacre, 48. Eso fue el pasado 27 de mayo. 39 hombres y 9 mujeres, y mucha atención porque de las 48 víctimas, 11 eran menores de edad, 8 niños y 3 niñas reclutados a la fuerza. Y vean el consolidado de masacres documentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, por Indepaz. Durante el gobierno del presidente Petro, con corte al 21 de mayo, el registro de masacres suma 337, con un total de 1.179 víctimas. Solo este año, del 1 de enero, contado hasta el 21 de mayo, 57 masacres ocurridas con 235 víctimas asesinadas. La cifra de 337 masacres nos está dando un promedio de más de 7 masacres al mes durante los 3 años, 9 meses y 27 días que lleva Petro en el poder. Presidente Uribe, cuando él pone esa disyuntiva que uno es la muerte y el otro la vida, ¿usted qué tiene para decirle a los colombianos? Claudia, cuando yo llegué a la presidencia el primer año hubo 110 masacres, el último hubo 10, en lo corrido de este año ya van 58 masacres. Cuando yo llegué a la presidencia era un país de 2.800 secuestros, el último año 120 secuestros económicos, en total 220, el año pasado hubo casi 700. En el gobierno Petro, de acuerdo con Medicina Legal, han asesinado más de 22.000 jóvenes. Y enseguida le hablo de las acusaciones contra mí. En el último año de mi gobierno, al restarle a la producción de cocaína los decomisos, fueron al mercado 150 toneladas. De acuerdo con Naciones Unidas, en el último informe, gobierno Petro, fueron al mercado, después de restarle a la producción los decomisos, 2.100 toneladas de cocaína. Por ejemplo, toda esa infamia contra mí, de los falsos positivos, etcétera, yo le he dado la cara a todo. Iván Cepeda no le da la cara a su participación en la FARC. Niega los debates por eso. No es capaz de responderlo por la plena prueba que está en los computadores de Raúl Reyes. Se les olvida a estos señores que un día yo saqué 28 militares de las Fuerzas Armadas. No obstante, mi cariño por los soldados y policías de Colombia. Yo le he dado la cara a todo. Llevo 16 años defendiéndome con honor en el país, en las calles de Colombia, en los juzgados, en la fiscalía. Estos señores son el asesinato impune. Señor presidente, entonces, cuando ponen a escoger entre la vida o la muerte y las masacres, entonces, ¿quién es el que representa a quién, según usted? No, aquí la autoridad y orden que propone Abelardo es la protección de la vida.
esa cosa, ¿cómo es que llaman? La paz total, que ha sido el contubernio, que ha sido la complicidad con el terrorismo, es la muerte. Ahí van viendo las cifras. Pero es que hay que ver cómo se unen con el pacto histórico, ese partido de Petro. Sacaron el 54.9% de los votos del Congreso en los 126 municipios más violentos de Colombia. Yo fui hace poco a un municipio que se llama Segovia, donde está toda clase de bandidos, pero allá hay unas personas que nos dicen, queremos apoyarlos, ayúdenos. Fui allá, casi me mata esa gente del pacto histórico, pero ya los enfrentamos. Quiero llegar un mensaje a los colombianos a través de NTN 24. Gustavo Petro e Iván Cepeda están amenazando hoy con el estallido social. Eso no lo podemos permitir. Si lo van a hacer antes de las elecciones y de que gane Abelardo, que ojalá gane, tenemos que apelar nosotros a la ciudadanía para que todo el mundo se rebele contra eso. Y a las Fuerzas Armadas, pedirles, aquí no pueden apoyar esta instigación al crimen de Gustavo Petro y Cepeda. Les pedimos, soldados y policías de Colombia, de acuerdo con la Constitución, autoridad y orden para evitar lo que estos bandidos quieren hacer, que es una instigación nuevamente a la violencia. Hoy la Universidad de Antioquia estaba llena de encapuchados, hablando de ese estallido social destructor de Colombia. Que ni sueñe Gustavo Petro, que ni sueñe Iván Cepeda, que van a volver a salir con las suyas en eso. Por eso un día que llegaron aquí al frente de mi casa, por fortuna yo estaba haciendo política en Medellín, vine a enfrentarlos, porque vinieron 80, 90 personas con consignas amenazantes contra mi familia, contra mí, con un parlamentario recién elegido del pacto histórico, cuya elección fue ordenada desde una cárcel, y vinieron con puñaletas, lograron hacerle una herida superficial con puñaleta, como lo muestra un video, a uno de los nuestros. Y entonces yo llegué a enfrentarlos y a decirles claramente, si ustedes vienen aquí a mi casa y le van a crear riesgos a mi familia, me tienen que matar, colombianos. Aquí tenemos que pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero tenemos que llenarnos todos de valor civil para impedir que ahora le van a hacer a este país el estallido social violento de Gustavo Petro. Aquí lo que necesitamos es autoridad, orden, valor civil y pedido a las Fuerzas Armadas de que protejan al pueblo colombiano, de que protejan el comercio, que no permitan el bloqueo de la carretera, que no permitan la destrucción de industrias del comercio, como ocurrió en el año 19 y se repitió en el año 21. Sí, presidente, para terminar, ¿ya hablaron con el candidato Abelardo de la Espriella? ¿Se reunieron? ¿Van a tener alguna conversación precisamente para acordar pasos de cara a los comicios del 21 de junio, ya la vuelta presidencial definitiva? No, nosotros no hemos hablado con él. En el momento que se hable con él, el país lo sabrá. Lo que hice yo el lunes fue llamar a sus papás, que son amigos míos hace 40, 50 años, y los aprecio, pero este partido desde la noche del domingo está en campaña para ayudar a que Abelardo de la Espriella gane la presidencia y con un margen amplio. Bueno, presidente, yo le agradezco mucho su tiempo tan importante, porque precisamente usted está en esa campaña, habernos dedicado este rato a NTN 24, RCN Nada, Televisión. al contrario, es un rato muy productivo. Estoy muy agradecido y apenado porque me había llamado, y estos espacios que los añoramos los políticos, yo no lo había podido utilizar a pesar de tu oferta generosa. Bueno, presidente, aquí estamos de cara, nos quedan 2 semanas y media, es poquitico, esto no es nada, y obviamente es un momento crucial y muy, muy delicado para Colombia. Déjeme decir una cosita. Sí. Colombianos saben que es la constituyente de Petro y Cepeda. Es una constituyente para afianzar todo el poder del Estado y del Ejecutivo. Ellos dicen que todo lo estratégico tiene que ser estatal, y para ellos lo estratégico es casi todo. Esto es, reducirían el sector privado a la más mínima expresión. Todo monopolio estatal. Pensiones, los fondos de pensiones arruinados por el manejo estatal. La salud estatizada. La propiedad
la propiedad industrial afectada por impuestos, por industrias, por hostilidad. Lo mismo la propiedad agropecuaria. Pero empiezan haciéndole un daño a la empresa privada y se lo hacen al pueblo colombiano trabajador. Chávez durante mucho tiempo encantó al pueblo de Venezuela con unos dineros que venían de exportaciones de petróleo. Apenas él, por su mal manejo, acabó esa bonanza. Fueron a apelar a la empresa privada y ya no existía. La pobreza saltó del 40 al 90. Colombianos, aquí hay un engaño. Hay mucho consumo por el narcotráfico, por este platal de compra de votos de Gustavo Petro, pero no hay inversión. Y Petro y Cepeda, como Chávez, acaban la empresa privada y también la del Estado. Chávez acabó con PDVSA, que era la mejor empresa de petróleo del mundo. Petro y Cepeda están acabando con Ecopetrol. Y no solamente acaban con la parte privada de la seguridad de la salud, sino con los hospitales públicos. No permitamos la destrucción democrática, que es el camino de bienestar. Presidente, antesito de despedirlo, es que he estado oyendo y leyendo analistas que dicen que el nuevo uribismo ya quedó, o que hay un nuevo uribismo ya en manos de Abelardo de la Espriella, que el uribismo ahora se identifica con Abelardo. ¿Le gusta ese heredero del uribismo? No, mira, Claudia, la verdad es que lo que me gusta es que el país, que por lo menos le dejamos el legado al país de entender que sin seguridad no hay paz. Cuando hablábamos de todo esto nos decían extremistas. Me gusta mucho que el país entienda que no se puede dejar destruir la empresa privada. Me gusta mucho que el país entienda que la política social depende de que haya una empresa privada vigorosa. Por supuesto, algo que yo advierto y lo diré en estos días, que empezará a regir una ley nuestra que disminuye la jornada de trabajo hasta 42 horas. Diré, en lo que sí no se puede permitir son algunas voces que creen que lo social se puede dejar al vaivén del mercado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Seguridad, Estado pequeño, empresa privada, pero el Estado necesita manejar la cláusula social, porque aquí queremos libertad, democracia, pero con bienestar social. Una economía fraterna, como lo dijo Paloma en esta campaña, que le vaya bien a los trabajadores y a los empresarios. Por eso nosotros predicamos, y el doctor Abelardo de la Espriella dice que lo va a hacer, disminución de impuestos y creación de condiciones de estabilidad para que florezca el emprendimiento colombiano. Pero, presidente, ¿sí le gusta ese heredero del uribismo? ¿O? No, yo lo aprecio mucho en lo personal. Vamos a ver cuál es, vamos a ver cómo, si gana la presidencia, pues estaremos ayudando en los conceptos y mirando delicadamente el tema de los detalles de la ley. Y aquí afortunadamente hay muchas personas en esas tesis. Yo creo que cuando uno mira el recorrido de Paloma Valencia, es inobjetable, pero además no es adherente de esas tesis, sino que es parte de la construcción de esas tesis. Presidente, muchas gracias. A ti muchas gracias, Claudia, muy amable. Hasta la próxima. Bueno, aquí lo dejamos. Ni se atrevan porque quedarán atrapados en la lista negra de Estados Unidos. Esto significa lista OFAC, sus activos castigados, sin visa, a cualquiera que se atreva a dañar la democracia en Colombia. Y ojo, si se dan cuenta de esas personas, si finalmente es verdad que compran votos a favor de la candidatura de Cepeda, según ha denunciado Abelardo de la Espriella.